Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo mirando a la última hora, pendientes de Donald Trump, de la advertencia por parte de Rusia. También miraremos a lo que sucede en el conflicto en Oriente Medio con nuevo ministro de Defensa en Israel y también pendientes del conflicto en Ucrania, mirando las últimas declaraciones de Volodymyr Zelensky, sobre todo a la cumbre de líderes europeos que apunta a seguir apoyando a Ucrania, pase lo que pase. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando a Donald Trump. Les tenemos que contar que la seguridad cerca de Mar-a-Lago había aumentado tras el segundo intento de asesinato del presidente electo Donald Trump. No obstante, ahora que va en camino a su segundo término en la Casa Blanca habrá más seguridad alrededor del club de golf Trump International localizado en West Palm Beach. El alguacil Rick Barsau explicaba que se puede esperar estos próximos 4 años que esto suceda. Decía, va a tardar un poquito más, pero el público tiene que saber que vamos a llevarles hasta donde tengan que llegar de forma rápida y expedita. Así no interrumpiremos su día. El cierre de calles cerca de Mar-a-Lago no es nada nuevo para los conductores que atraviesan la isla de Palm Beach, pero Barsau asegura que la caravana presidencial sí va a ser un poco más grande que lo normal, pero es en el club de golf Trump International donde habrá un cambio. Decía que cerca del campo de golf, cuando esté jugando, va a ser mucho más estricto de lo que era antes. Precisamente miramos a los demócratas, a los asesores de la vicepresidenta Harris y del presidente Joe Biden, que se están culpando. Se señalan con el dedo a ambos, coincidiendo en una cosa: la victoria de Trump es la culpa del otro. Biden basó su presidencia en impedir que Trump regresara a la oficina oval. Fracasó, por lo que alguien debe asumir la culpa. En respuesta a la contundente victoria de Trump, los asesores de ambos bandos están culpando al otro por ser más responsable, según entrevistas con más de una docena de personas de la Casa Blanca y la campaña de Harris, según apunta el medio Axios. Algunos en el equipo de Biden resienten a Harris por no usar más al presidente durante la campaña, a pesar de que es impopular y propenso a cometer errores. También hay cierta frustración interna porque la campaña de Harris terminó endeudadas, lo que apuntaba en Primera Hora Político y confirmaba Axios. Miramos también a Israel, y es que Israel Katz se ha convertido formalmente en ministro de Defensa israelí este viernes, después del reciente despido de Yoav Gallant. En una pequeña ceremonia a la que asistieron tanto el personal del Foro del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa israelíes como el personal del ministerio, Katz asumió el papel y prometió ser el defensor de las FDI y permitirle hacer cosas frente a las que deben ser abordadas con toda su fuerza. Agregaba Katz que está seguro de que van a lograr la victoria en esta campaña, cuyos objetivos son frenar la agresión iraní y anular sus capacidades, continuar el desmantelamiento de Hamas como fuerza gobernante y militar y derrotar a Hezbollah. Mientras tanto, Gallant confesó sentir dolor por dejar su puesto antes del regreso de todos los rehenes, pero también orgullo por sus logros, prometiendo que esta no es una despedida completa, ya que planea trabajar por la seguridad de Israel como lo hizo durante toda su vida. También miramos al caos en Alemania. El principal líder de la oposición, Friedrich Merz, ha criticado al canciller Olaf Scholz como irresponsable por atrasar las elecciones anticipadas. El país quedó sumido en el caos esta semana con el colapso de la coalición tripartita de Scholz y los desacuerdos sobre cuánto dinero debería dar el gobierno a Ucrania. Scholz sugirió celebrar un voto de confianza en su gobierno en enero, allanando el camino para elecciones anticipadas en marzo, pero Merz quiere que las elecciones se celebren en enero. El vicecanciller Robert Habeck, del Partido de los Verdes, se dispone a lanzar su propia candidatura para convertirse en canciller hoy mismo. También miramos a Rusia, y es que el Kremlin ha declarado hoy que la disposición del presidente ruso Vladimir Putin al diálogo con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no supone un cambio en los objetivos de la operación militar especial de Rusia en territorio ucraniano. Dice literalmente, el presidente Putin nunca ha dicho que los objetivos de la operación militar especial cambien, por el contrario, ha repetido que siguen siendo los mismos, es lo que afirmaba el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Recalcó que es un asunto que concierne a los intereses de la seguridad de Rusia, de los rusos que viven allí, y por tanto Putin, en su intervención ayer en el club de debate Valdai, no habló de cambios de objetivos, sino de que está abierto al diálogo para solucionar el conflicto. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos el espacio informativo mirando al protagonista del día, del mes, de la semana, del año. Hablamos
de Donald Trump. Les contamos que la seguridad cerca de Mar-a-Lago había aumentado ya de por sí tras el segundo intento de asesinato contra el presidente electo. No obstante, ahora que va en camino a su segundo término en la Casa Blanca, habrá más seguridad cerca del club de golf Trump International, localizado en West Palm Beach. El alguacil Rick Barshaw explicaba que se puede esperar estos próximos años que esto vaya más. Decía, va a tardar un poquito, pero el público tiene que saber que les vamos a llevar hasta donde tengan que llegar de forma rápida y expedita. Así no interromperemos su día. El cierre de calles cerca de Mar-a-Lago no es nada nuevo para los conductores que atraviesan la isla de Palm Beach, pero Barshaw asegura que la caravana presidencial sí va a ser un poco más grande que lo normal, pero es en el club de golf Trump International donde habrá un cambio. Decía que cerca del campo de golf, cuando esté jugando, va a ser mucho más estricto de lo que era antes, y es que proteger al presidente electo de Estados Unidos tiene un alto coste. Según el alguacil, cuesta $200.000 al día en oficiales y medidas de seguridad, sin contar la cantidad extra cuando dignatarios extranjeros visiten al presidente en su residencia de Palm Beach, pero esta seguridad es apoyando a quien tiene la responsabilidad final de su integridad física, es decir, al servicio secreto. Precisamente el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que pretende continuar con su estrategia de máxima presión sobre Irán, introduciendo sanciones adicionales destinadas a limitar las ambiciones nucleares iraníes, a sofocar los ingresos petroleros de Teherán y a cortar su apoyo financiero a grupos que Washington identifica como organizaciones terroristas. Es lo que apuntaba The Wall Street Journal. Decía, creo que la percepción es que Irán está definitivamente en una posición de debilidad en este momento y ahora es una oportunidad para explotar esa debilidad. Es lo que apuntaba una fuente a The Wall Street Journal. Sobre la reelección de Trump, el presidente iraní Masoud Pezeshkian recalcaba este jueves que la victoria del candidato republicano no supone ninguna diferencia para Teherán. Decía, no supone ninguna diferencia para nosotros quien haya ganado las elecciones en Estados Unidos, ya que nuestro país y nuestro sistema dependen de su fortaleza interna como país de honor y grandeza. Precisamente hablando de Donald Trump, les contamos que cerrará la frontera con México el próximo 20 de enero, cuando tome posesión del cargo de presidente de Estados Unidos. Así lo declaraba a la web político Jason Miller, uno de sus asesores senior. Explicaba que planea promulgar un decreto de impacto para ello, aunque no ha dado más detalles sobre ello. Además, el presidente electo de Estados Unidos ya ha empezado a dar forma a los decretos que firmará en su primer día en el poder, incluido uno sobre la inmigración en la frontera con México, y al equipo que le asesorará en la Casa Blanca y en su gabinete. Según informan este jueves los diarios The Washington Post y Político, la campaña de Trump ya está en modo de transición tras las elecciones en las que ganó un segundo mandato que comenzará el próximo 20 de enero. Trump planea promulgar en su primer día sendos decretos para cerrar la frontera con México e impulsar la perforación de petróleo para rebajar los precios, tal y como confirmaba Jason Miller a Político. Seguimos mirando al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que una de sus primeras prioridades al asumir el cargo en enero será hacer la frontera sur del país fuerte y poderosa y que su administración no tendrá más remedio que llevar a cabo su promesa electoral de deportaciones masivas. Decía Trump, obviamente tenemos que hacer que la frontera sea fuerte y poderosa y al mismo tiempo queremos que la gente entre en nuestro país. No soy de los que dicen no pueden entrar, decía Trump, queremos que la gente entre, es lo que aseguraba a NBC News. Añadía que no es una cuestión de precio, que en realidad no hay más remedio, que cuando la gente ha matado y asesinado, cuando los capos de la droga han destruido países, ahora tendrán que volver a esos países porque no se van a quedar aquí, decía Trump. Eso no tiene precio. Así respondía sobre el coste que tendría llevar a cabo su plan de deportaciones masivas. También hablamos del actual presidente de Estados Unidos, un Joe Biden que instaba a los estadounidenses a bajar la temperatura después de la victoria electoral de Donald Trump, intentando consolar a sus compañeros demócratas que estaban alarmados por la contundente victoria del expresidente. Decía Biden, los reveses son inevitables, señalaba que rendirse es imperdonable y además lo decía en el jardín de rosas de la Casa Blanca, mientras todos los demócratas estaban decepcionados por la derrota de Kamala Harris. Decía Biden, una derrota no significa que estemos derrotados. Escuchamos. Choose their own leaders and they do it peacefully. And we're in a democracy. The will of the people always prevails. Yesterday, I spoke with President-elect Trump to congratulate him on his victory. And I assured him that I'd direct my entire administration to work with his team to ensure a peaceful and orderly transition. That's what the American people deserve. Precisamente un Donald Trump que remarcaba que todavía quedan 74 días de legislatura. Decía Biden, haremos que cuenten. Después aseguraba que va a llevar a cabo una transición justa con Donald Trump. Escuchamos a Joe Biden.
Together, we've changed America for the better. Now we have 74 days to finish the term, our term. Let's make every day count. That's the responsibility we have to the American people. Look, folks, you all know it in your lives. Setbacks are unavoidable, but giving up is unforgivable. Setbacks are unavoidable, but giving up is unforgivable. We all get knocked down. But the measure of our character, as my dad would say, is how quickly we get back up. Remember, a defeat does not mean we... Precisamente hablando de Joe Biden, hablando de la contundente victoria por parte de Donald Trump, hay caos entre los demócratas. Se culpa el uno al otro. Es la conclusión que extrae Axios con declaraciones de asesores de la vicepresidenta Harris y del presidente Joe Biden que señalan con el dedo a ambos. Todos coinciden en una cosa: la victoria del presidente electo Trump es culpa del otro. Biden basó su presidencia en impedir que Trump regresara a la oficina oval. Fracasó, por lo que alguien debe asumir la culpa. En respuesta a la decisiva victoria de Trump, los asesores de ambos bandos están culpando al otro por ser más responsable, según entrevistas con más de una docena de personas de la Casa Blanca y la campaña de Harris llevadas a cabo por Axios. Algunos en el equipo de Biden resienten a Harris por no usar más al presidente durante la campaña, a pesar de que es impopular y propenso a cometer errores. También hay cierta frustración interna porque la campaña de Harris terminó endeudada. Hablaban de hasta 20 millones de dólares de deuda. Biden y Harris se culpan el uno al otro. También miramos a Taiwán, y es que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited informó a sus socios en China que dejará de producir sus semiconductores más avanzados impulsados por la inteligencia artificial para alinearse con las nuevas políticas de Estados Unidos hacia el sector de chips de Beijing, es lo que informaba Financial Times este viernes. Según 3 personas familiarizadas con el asunto, TSMC dijo que la decisión entrará en vigor el próximo lunes. Agregaron que la medida se aplica a los chips de inteligencia artificial en nodos de proceso avanzados de 7 nanómetros o menos. Hablamos también de Corea del Sur, que ha lanzado un misil en un ejercicio con fuego real después de los lanzamientos de Corea del Norte. Corea del Sur, como les contamos, disparó este viernes su misil balístico Hyunmoo-2 al Mar Amarillo, lo que demuestra su fuerza militar, según el Estado Mayor Conjunto. Afirmaba que el ejercicio puso de relieve la disposición de Seúl a contrarrestar cualquier provocación de Pyongyang, subrayando su firme determinación y su capacidad de ataque de precisión. El simulacro con fuego real, realizado en Taiyang, a 108 kilómetros al suroeste de Seúl, siguió al lanzamiento de misiles balísticos de corto alcance por parte de Corea del Norte este martes y también de un misil balístico intercontinental la semana pasada. El Ejército del Sur también se comprometió a seguir de cerca las actividades del norte junto con Estados Unidos. Miramos también a Oriente Medio con Israel Katz, que se ha convertido formalmente en ministro de Defensa israelí este viernes, después del reciente despido de Yoav Gallant. En una pequeña ceremonia a la que asistieron tanto el personal del Foro del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa israelíes como el personal del ministerio, Katz asumió el papel y prometió ser el defensor de las FDI, permitiendo hacer frente a las cosas que deben ser abordadas con toda su fuerza. Agregaba Katz que está seguro de que lograrán la victoria en esta campaña, cuyos objetivos son frenar la agresión iraní y anular sus capacidades, continuar el desmantelamiento de Hamas como fuerza gobernante y militar y derrotar a Hezbollah. Mientras tanto, Gallant confesó sentir dolor por dejar su puesto antes del regreso de todos los rehenes, pero también orgullo por sus logros, prometiendo que esta no es una despedida completa, ya que planea trabajar por la seguridad de Israel como lo hizo durante toda su vida. Mirando a Gaza, les contamos que Estados Unidos anuncia que Israel abrirá un nuevo cruce para la entrada de ayuda humanitaria. El gobierno de Estados Unidos informaba de que Israel abrirá un nuevo cruce en los próximos días para la entrada de ayuda humanitaria hacia la franja de Gaza en Kisufim, un kibutz situado en el suroeste, cerca de la frontera con el enclave palestino, decía Miller. Han aprobado rutas de entrega adicionales dentro de Gaza, lo cual es crítico porque el problema no ha sido solo llevar asistencia humanitaria a los cruces, sino también sacarla y entregarla a las personas que lo necesitan. También hablamos del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Decía o advertía al presidente de Estados Unidos, le decía que ya ha prometido poner fin a todos estos conflictos iniciados por Israel y que Turquía quiere que esa promesa se cumpla y que se le diga a Israel que pare. Es lo que apunta este viernes el presidente turco Recep Tayyip Erdogan a los periodistas. Señaló que un buen comienzo para Trump sería detener el suministro de armas a Israel. Decía que cualquier paso en apoyo de las ambiciones expansionistas de Israel podría aumentar las tensiones en la región y ampliar las zonas de conflicto. Mencionó además que habló con Trump y agregó que el presidente de Estados Unidos entrante fue
invitado a visitar Ankara. Pendientes de Europa, con la crisis total en el gobierno alemán, con los principales líderes europeos reaccionando a la victoria de Donald Trump, también ayudando, en este caso advirtiendo de que la ayuda a Ucrania va a continuar. Hacemos una pausa, 2 minutos, les contamos todo enseguida en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Descubre la nueva oferta para operar con futuros en AvaTrade. No te pierdas esta oportunidad exclusiva. Comisiones desde $0,19 por microcontrato, sin comisiones ocultas y márgenes diarios bajísimos. Hasta 3% de interés sobre tu margen libre. Acceso gratuito a datos de nivel 2 para decisiones más seguras. Empieza a operar en menos de 15 minutos, solo por tiempo limitado. AvaTrade. Potencia tu trading hoy. Recibes un mensaje alarmante de tu inquilino en el que te informa que no puede pagar el alquiler. No te preocupes, SEAC está aquí para ayudarte. Nuestro equipo te asegura que recibirás tu renta a tiempo. Con SEAC, tu renta está protegida. Recibes el ingreso en tu cuenta como siempre. Disfruta de la tranquilidad sabiendo que SEAC maneja el imprevisto por ti. Alquila tranquilo. SEAC responde. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de Europa. Ponemos el foco en Alemania, en el principal líder de la oposición alemana, Friedrich Merz. Ha criticado al actual canciller alemán, ha criticado a Olaf Scholz como irresponsable por retrasar las elecciones anticipadas. El país quedó sumido en el caos esta semana con el colapso de la coalición tripartita de Scholz y los desacuerdos sobre cuánto dinero debería dar el gobierno a Ucrania. Scholz sugirió celebrar un voto de confianza en su gobierno en enero, allanando el camino para elecciones anticipadas en marzo, pero Merz quiere que las elecciones se celebren en enero. El vicecanciller Robert Habeck, del Partido de los Verdes, se dispone a lanzar su propia candidatura para convertirse en canciller en el día de hoy. Mirando a Europa, el Consejo Europeo ha extendido este viernes por 2 años más el mandato de la misión de asistencia militar de la Unión Europea en apoyo de Ucrania. La misión se estableció en octubre de 2022 tras el inicio del conflicto para reforzar las capacidades de defensa de Ucrania. El Consejo ha indicado que la misión ha formado hasta ahora 63.000 militares ucranianos y está en vías de formar a otros 15.000 en los próximos meses. La EUMAM Ucrania contará con un presupuesto de casi 409 millones de euros para los próximos 2 años. Dicen que los objetivos futuros de esta formación se ajustarán continuamente en términos de número de tropas que se formarán y de habilidades, de acuerdo con las necesidades de combate expresadas por Ucrania y en coordinación con los socios, según afirma el Consejo Europeo. Mirando a Europa, hablamos de Viktor Orbán. El primer ministro húngaro afirmaba este viernes que la victoria del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá un profundo impacto en la situación en Europa. Afirmó que no puede esperar financiar solo el conflicto en Ucrania y que ha llegado el momento de cambiar hacia un enfoque más pacífico. En declaraciones a Kossuth Radio, Orbán dijo que hay quienes quieren seguir enviando cantidades increíbles de dinero a esta guerra generalmente perdida, pero al mismo tiempo también son muchos los que piensan con cautela en la necesidad de adaptarse a la nueva situación. Decía además esto después
de que Donald Trump haya reiterado en varias ocasiones que la cantidad de dinero que Washington enviaba a Ucrania también se iba a cortar. Además decía que quería poner fin a la crisis de Ucrania incluso antes de su posesión. Posteriormente Rusia calificó esta evaluación como un tanto exagerada. Escuchamos las palabras de Viktor Orbán. Amelyben Európa van, nehéz, bonyolult és veszélyes. Harmadik éve dúl Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja. Terrorcselekmények nyomán lángba borult Közel-Keleten az eszkaláció veszélye fenyeget. Észak-Afrikában konfliktusok destabilizálják a régiót. También hablaba sobre la victoria de Donald Trump y sobre el impacto en Europa. Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, decía que sí, que van a cambiar las relaciones con Estados Unidos, pero que no tiene por qué ser negativo. Escuchamos las palabras de Draghi. Dubbio che la presidenza Trump farà grande differenza nelle relazioni tra gli Stati Uniti e l'Europa, non necessariamente tutte in senso negativo, ma certamente noi dovremo prenderne atto. Dal punto di vista dalla prospettiva del rapporto, quindi del rilancio della competitività in Europa, un paio di cose che vengono in mente sono che questa amministrazione sicuramente darà ulteriore grande impulso al settore tecnologico, al cosiddetto high tech, dove noi siamo già molto indietro. E questo è il settore trainante della produttività. Già ora la differenza della produttività tra gli Stati Uniti e l'Europa è molto, molto ampia, quindi noi dovremo in un certo senso agire e gran parte delle indicazioni del rapporto sono su questo tema. Hablamos ahora del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha dicho este viernes que viajará a Ucrania en los próximos días para discutir las formas en las que la Unión Europea puede seguir apoyando a Kiev en vista de la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Sin mencionar a Trump por su nombre, Borrell dijo que algunas personas tienen una relación diferente con la política, incluso con la verdad, y que la única respuesta es más unidad europea. Borrell afirmó que deben desarrollar su soberanía sin subcontratar su seguridad a nadie más. Insistió en que la Unión Europea también debe seguir apoyando la independencia y la soberanía de Ucrania, pase lo que pase. Ukraine has to be in the table, not in the menu. So we have to continue supporting the independence, sovereignty of Ukraine. Whatever it happens, we have to continue fulfilling our commitment with Ukraine. And we have to take care of our independence, economic security, relationship with China. All that requires a single and more important word: unity to build a stronger Europe. También hablaba la primera ministra italiana Giorgia Meloni, decía que Italia seguirá al lado de Ucrania mientras siga esta guerra, pero eso sí, habla también de las relaciones con Estados Unidos, con Donald Trump. La escuchamos. Per la pace, questo è corretto, dopodiché, come io ho spiegato molte volte, dal mio punto di vista per costruire pace bisognava impedire che ci fosse un'invasione. Oggi se si parla della possibilità che si vada, come tutti auspichiamo e come tutti abbiamo lavorato perché accadesse, verso uno scenario di pace, è perché gli ucraini hanno avuto un coraggio straordinario e perché l'Occidente ha sostenuto l'Ucraina, e quindi penso che questo sia l'elemento che fa la differenza. Dopodiché ovviamente vedremo come evolve lo scenario nelle prossime settimane, ma io ribadisco che finché c'è una guerra l'Italia sarà al fianco dell'Ucraina. Miramos otro de los protagonistas de la semana. Hablamos de un Volodymyr Zelensky que dice que la relación con Hungría empieza ahora de cero. Decía que tanto él como Orbán están teniendo conversaciones para mejorar las relaciones entre ambos países. Безумовно, я приїхав для того, щоб зустріти інших лідерів, але вдячний Угорщині за цю можливість. Друге, прем'єр-міністр приїздив до України. У нас була
достатньо довга розмова. Ми домовились, що Україна і Угорщина, знаєте, як то кажуть, почне з чистого папірця, так? Почнемо спочатку, і я дійсно дуже зацікавлений, щоб у України і Угорщини були тісні, дружні, продуктивні і проактивні дійсно відносини. І я за це виступаю. Я вважаю, що наші суспільства поважають одне одного. Я дуже вдячний за багато речей. І історично, це історично, геополітично. Y de Ucrania pasamos a hablar de la OTAN. Les contamos que un barco ruso está siendo vigilado por la Guardia Costera de Noruega después de, según ellos, merodear en las últimas horas, durante varios días, las costas del miembro de la OTAN. El buque Yantar es considerado por servicios de inteligencia de Estados Unidos como un barco espía y su presencia cerca del país nórdico coincidió con ejercicios conjuntos entre Estados Unidos y Noruega, en los que participaba personal de un portaaviones estadounidense. En concreto, están hablando de que el buque ruso de inteligencia y sabotaje submarino Yantar estaría navegando hacia el sur a lo largo de la costa de Noruega, después de permanecer cerca del puerto espacial de Andoya durante unos días. Es lo que publicaba la cuenta de inteligencia de fuente abierta X, que mapea la actividad marítima en la región del Báltico y más allá. Decían, eso sí, literalmente, no hay rastro de la Guardia Costera. Posiblemente esté relacionado. Creo que el portaaviones US Harry Truman partió de Oslo hoy, es lo que añade el mensaje. Alarma en la OTAN. Precisamente hablando de la OTAN, Finlandia se ha ofrecido a poner a disposición una base en su territorio desde la que puedan operar grandes aviones no tripulados de reconocimiento de la OTAN, ya que el propio país nórdico tiene interés en esto, es lo que informa el medio Aile este jueves. Según el medio, la Alianza Atlántica se encuentra en las primeras fases de planificación de su sistema del funcionamiento de drones y necesita definir la localización de un centro militar en el norte de Europa. Ahora la OTAN tiene una base de drones de inteligencia en Sigonella, en Sicilia, pero con su expansión a Finlandia y Suecia, los vuelos también se realizan en esta zona. Se detalla que ahora los drones del bloque militar vuelan desde Italia para recabar información a lo largo de la frontera oriental. En este contexto, los países de la OTAN compiten entre sí por la ubicación de la nueva base y se espera que el año que viene se tomen decisiones a este respecto. La Fuerza Aérea Finlandesa tiene 4 aeródromos que podría destinar para ello, siendo el de Pirkkala, al suroeste de Finlandia, una ubicación muy posible. Miramos ahora, el presidente ruso Vladimir Putin ha felicitado a Donald Trump por ganar las elecciones en Estados Unidos. Desde el balneario de Sochi lo elogió por mostrar coraje cuando un hombre armado intentó asesinarlo y dijo que Moscú estaba listo para dialogar con el presidente electo republicano. En sus primeras declaraciones públicas desde la victoria de Trump, Putin dijo que había actuado como un verdadero hombre durante el intento de asesinato en su contra mientras hablaba en un mitin en Pensilvania. Putin dijo que los comentarios que Trump hizo durante la campaña electoral sobre Ucrania y el restablecimiento de las relaciones con Rusia merecían atención. Lo que hablaba en este caso también de restablecer las relaciones con Rusia y de poner fin a la crisis ucraniana, decía Putin. Para mí esto merece menos atención. И luego en relación то, что было сказано по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса. Мне, на мой взгляд, кажется, это заслуживает внимания, как минимум. И я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике. Если он... Pendientes de estas palabras por parte de Vladimir Putin, Rusia, eso sí, advierte a Donald Trump. Los objetivos en Ucrania no van a cambiar. Hacemos una pausa, 2 minutos, y se lo contamos en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado.
Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Ven al Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión mirando la respuesta de Rusia al nuevo presidente electo de Estados Unidos. La respuesta a Donald Trump. El Kremlin ha declarado hoy que la disposición del presidente ruso Vladimir Putin al diálogo con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no supone un cambio en los objetivos de la operación militar especial de Rusia en territorio ucraniano. Decía Peskov, el presidente Putin nunca ha dicho que los objetivos de la operación militar especial cambien. Por el contrario, ha repetido en varias ocasiones que siguen siendo los mismos, es lo que afirma el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Recalcó que es un asunto que concierne a los intereses de la seguridad de Rusia, de los rusos que viven allí, y por tanto Putin, en su intervención ayer en el club de debate Valdai, no habló de cambios de objetivos, sino de que está abierto al diálogo para solucionar este conflicto. Las autoridades rusas, que por cierto han asegurado este viernes haber derribado más de 15 drones lanzados por el ejército de Ucrania contra su territorio en medio de la guerra desatada tras el inicio del conflicto en febrero de 2022. El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en un comunicado en Telegram que los sistemas de defensa aérea han interceptado un total de 17 drones en el marco de lo que ha descrito como intentos del régimen de Kiev para perpetrar ataques terroristas en territorio de Rusia. Así ha detallado que 6 aparatos han sido destruidos sobre el territorio de las regiones de Voronezh y Saratov respectivamente, mientras que 4 han sido destruidos en Belgorod y otro ha sido interceptado en Briansk sin que Kiev se haya pronunciado sobre estos ataques. Mientras tanto, Ucrania sigue intentando contener la escalada por tierra y aire de una Rusia que no baja el pistón en su ofensiva en el este e incrementa sus ataques aéreos con drones y bombas aéreas contra ciudades ucranianas del frente y la retaguardia, al tiempo que en Kiev se esperan con incertidumbre los primeros movimientos del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una guerra a la que ha prometido poner fin de inmediato. En declaraciones a los medios realizadas este jueves por la noche en Budapest, donde se celebra la cumbre de la Comunidad Política Europea, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky explicó que no fue informado por Trump de sus planes para lograr una solución negociada en la llamada telefónica, en la que le felicitó por su victoria electoral del martes. Decía Zelensky: estoy seguro de que un final rápido a la guerra supone pérdidas para Ucrania. Añadía Zelensky: no puedo verlo de otra manera por ahora, quizá hay algo que no sabemos o vemos, necesitamos algo de tiempo. Es lo que apuntaba Zelensky en respuesta a la pregunta de un periodista. También miramos a la decisión de la Reserva Federal, que recortaba los tipos de interés, mientras Powell dice que no renunciará, tal y como se esperaba, vuelta al cuartillo de punto. Reduce el rango objetivo en un cuarto de punto hasta el 4,5, el 4,75%. La Reserva Federal relaja los tipos y sus responsables tomaron nota de un mercado laboral que en general se ha relajado, mientras la inflación sigue avanzando hacia el objetivo del 2% del Banco Central de Estados Unidos. Powell ha afirmado que los indicadores macro avalan un enfoque prudente y sin prisas, máxime cuando se esfuerzan en hacer equilibrios entre el peligro de ajustar los tipos de interés demasiado rápido o demasiado despacio. A este respecto, ha defendido esperar a recabar más datos de cara a la reunión de diciembre, si bien ha reconocido que ya se está transitando una senda hacia un tono más neutral, en línea con las previsiones avanzadas en septiembre. Y luego, en relación a la segunda pregunta del mercado laboral, no hay nada sorprendente. Lo que sabemos es que la tasa de desempleo es baja y que se ha ido reduciendo o subiendo en relación al año pasado. A veces esto ha implicado
algo negativo, pero hasta ahora no diría que el mercado laboral está completamente estabilizado porque gradualmente se está enfriando, pero parece estar en un buen lugar. Nuestras políticas se diseñan para poder mantenerlo en ese estado y para poder también reducir la inflación. Tenemos una gran variedad de indicadores y que nos indican que el desempleo y la tasa de desempleo está en un nivel normal. Powell, que también advertía que los peligros geopolíticos en todo el mundo pueden tener un efecto mínimo en la economía de Estados Unidos, pero sí en cosas como el petróleo. Decía Powell, lo tenemos en cuenta, la economía de Estados Unidos está bien y la gente considera que seguirá siendo así. Decía Powell que el año que viene podría ser incluso mejor. Los riesgos geopolíticos en todo el mundo, aunque esto puede tener un efecto mínimo en la economía estadounidense, pero esto puede cambiar, por ejemplo, en cuestiones como el petróleo. Y esto es algo que siempre tenemos en cuenta. Pero sin ninguna duda, la economía estadounidense está bien y creo que la gente considera que va a seguir siendo así durante el año que viene y, según he escuchado a algunas personas, el año que viene puede ser incluso mejor. Más allá de las decisiones de política monetaria, también era esperada la pregunta y la respuesta acerca del horizonte de Powell como jefe de la Reserva Federal. A la pregunta de si dimitirá o si legalmente tendría que dimitir, Jerome Powell era claro. En ambos casos decía que no. Escuchamos. Algunos consejeros del presidente decían que deberías dimitir. Si te piden que te vayas, ¿te irías? No. ¿Crees que legalmente no deberías irte? No. Precisamente mirando al impacto de la llegada de Donald Trump en los mercados, las acciones en Wall Street alcanzaron nuevos máximos históricos este jueves, impulsando los mercados bursátiles de todo el mundo, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos retrocedieron aún más después de que la Reserva Federal recortara las tasas de interés y mientras los inversores procesaban una segunda presidencia de Donald Trump. La Fed, como les contábamos, bajó las tasas en 25 puntos básicos, tal y como se esperaba, señalando que el mercado laboral en general se ha relajado, mientras que la inflación se mueve hacia su objetivo del 2%, diciendo que las presiones de los precios habían progresado en comparación con el lenguaje anterior de que había progresado aún más. El S&P subía un 0,74%, mientras que el Dow Jones se mantenía estable y el Nasdaq subía un 1,5%. El S&P y el Nasdaq cerraron en máximos históricos por segundo día consecutivo. El índice MSCI de acciones mundiales subía un 0,9%, también alcanzando en este caso un nuevo máximo histórico.